Si os parece, vamos a ir empezando, porque ya hemos esperado 5 minutillos y quien no, que se vaya incorporando. Para las que no conocéis a Laura, os presento a Laura Chaparro. Yo la conocí el año pasado a través de Pautro y Pauli, de Pautro y Pauli, no, de Paula y Patri, que son juntas en Mejor, que el año pasado hicimos un encuentro en Valencia y en Valencia fue, ¿no? El año, sí, claro, sí, Valencia. Es que este año no cuenta. Este Y no se nada, vale. cuando me planteé el proyecto vi la necesidad de tener una charla sobre nutrición y nada, el año pasado nos lo dio Almudena, pero veía necesario que Almudena hablase de suelo pélvico como fisioterapeuta que es y que Laura hablase sobre nutrición, deporte, que la charla de Valencia me encantó, sabe conectar, habla estupendo, súper clarito y me encanta. Así que espero que disfrutéis. Todas las que tengáis dudas lo podéis poner en el chat y yo lo iré leyendo, lo vamos pasando. Pero ya ha dicho Laura que al final tendremos una rondina de preguntas por si habéis quedado con duda o apetece preguntar algo. Procurad tener los micrófonos apagados para que no haya interferencia y nada más. Disfrutad, coger lápiz y papel y a por ello. Exacto. Todo tuyo, Laura. Yo me apago. Vale. Pues a ver, os voy a compartir mi pantalla para poder compartir la... Ay. Y así me veis también, ¿no? En chiquitillo, ¿no? Sí, sí. Vale. Creo que esa voz es de Paula, ¿no? Vale, bueno, pues como ha dicho Eva, yo soy Laura Chaparro, soy nutricionista especializada en nutrición deportiva y bueno, actualmente pues dirijo mi centro que se llama Be Strong en Valencia. Somos un equipo de 3 nutricionistas y pasamos consulta tanto presencial aquí en el centro como consultas online y llevamos pues eso a todos deportistas independientemente del nivel, ya sean pues amateur o personas que se inician o personas a lo mejor que sí que compiten un poquito más a nivel pro o se están preparando alguna prueba específica. Entonces, siempre, independientemente del nivel, pero siempre se realiza deporte porque, bueno, nosotros al final también somos deportistas y creo que empatizamos mucho más con vosotros, ¿no? Una persona que a lo mejor no realiza deporte, no sé, como que me cuesta un poquito más empatizar y al final, pues, siempre digo que siempre he sido deportista antes que nutricionista porque llevo haciendo deporte desde pues toda la vida y entonces pues siempre ha sido un poquito más mi vocación y es donde me siento a gusto. Así que nosotros nos encargamos un poco de eso, de acompañar al deportista en esos objetivos que se proponga. Y bueno, pues doy charlas también y actualmente pues también soy profesora en dos másters con la parte de nutrición deportiva también. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la nutrición, que es lo importante en pues la parte de bici, ¿vale? Lo vamos a enfocar todo el rato a eso, porque al final pues la Federación de Ciclismo es la que lo organiza y supongo que vosotras y vosotros, si también hay algún chico que realiza pues ciclismo, aunque se podría adaptar siempre a todo lo relacionado con deportes de resistencia. Si a lo mejor alguna persona que está aquí también corre, hay muchas cosas que las va a poder aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar y si tenéis alguna duda, voy a intentar ir a tope para que me dé tiempo a todo, pero si tuvieseis alguna duda, Eva estará pendiente del chat y me corta y entonces pues yo paro, no tengo ningún problema y contesto, ¿vale? Entonces, a ver, vale. La importancia de la nutrición, ¿vale? Todos como somos conscientes que la nutrición es importante, pero no porque realmente es importante, ¿no? Entonces, tal y como indica, pues nuestro cuerpo está formado por un 95% de estos 4 elementos, que sería oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno, y estas biomoléculas, a su vez, forman células, estas células forman tejidos y a partir de los tejidos se forman los órganos. Entonces, todo esto funciona gracias a la alimentación, ¿vale? Y con la alimentación obtenemos, es decir, pues a través de los alimentos, ¿no? Obtenemos estos
macronutrientes, que serían las moléculas grandes, que ahora luego comentaré más cosas, y los micronutrientes. Y estos macro y estos micronutrientes están formados por oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno. Entonces, claro, le volvemos a dar esas biomoléculas que necesitan nuestras células, nuestros tejidos y nuestros órganos, ¿no? Entonces, es un ciclo continuo. Por eso es realmente tan importante, porque si en esa parte de la alimentación a lo mejor me faltan parte de esos oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno, y a nivel celular, reparación de tejidos, pues o lo puedo optimizar un poquito más o menos, ¿vale? Siempre hablamos de la parte pues, de nutrición y alimentación, y no sé si vosotras o vosotros sabéis la diferencia. No sé si lo sabéis o alguien lo sabe. Pero bueno, os cuento. La parte de alimentación, que me parece muy importante tener esto en cuenta, es todo aquello desde el momento en el que elegimos un alimento hasta que nos lo llevamos a la boca. Todo desde elijo uno en vez de otro, cómo lo cocino, todo esto hasta que me lo llevo a la boca es alimentación. Y es, por lo tanto, como lo elegimos nosotros, es un proceso totalmente voluntario. Después tenemos la nutrición, que es un proceso totalmente involuntario que empieza desde esta masticación. A partir de aquí ya hay unas enzimas salivares, que todas las enzimas son como las tijeras que van a ir cortando las moléculas en moléculas más pequeñitas para que se puedan absorber. Entonces, esta nutrición comenzaría desde la boca hasta el final del proceso digestivo, ¿no? Ahí se produce la absorción de nutrientes también. Entonces, este proceso no lo podemos, es totalmente involuntario. Nadie puede decir, quiero absorber de esto sí, esto no, de esto mucho, de esto poco. Entonces, es importante que nuestro cuerpo va a absorber lo que le demos o va a utilizar lo que le demos. Esa parte de esas biomoléculas va a ser de lo que le demos. Por eso es tan importante elegir bien, ¿no? Porque esa parte es la única que nosotros sí que controlamos. Lo otro, nuestro cuerpo hace lo que puede con lo que le hemos dado, pero la alimentación es totalmente voluntaria. Eso no significa hacerlo perfecto todos los días en todo momento, ¿no? Pero sí que tenerlo en cuenta y elegir lo mejor posible siempre, ya no solo a nivel rendimiento, sino a nivel salud, porque nuestro cuerpo no va a poder hacer nada que nosotros de manera consciente o a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero todo lo que sí que tengamos conciencia va a venir de nuestra mano. Creo que se ha entendido, si no me paráis. Entonces, nuestro cuerpo, cuando estamos entrenando, se somete a un desgaste. El entrenamiento es un estresor, ¿vale? Nuestro cuerpo no se encuentra cómodo en ese momento. Entonces, no se encuentra cómodo, pero después se adapta, y esa parte de adaptación es cuando se produce el rendimiento, ¿no? Esa mejora es porque mi cuerpo pues se adapta a esas sesiones que le han supuesto pues un poco de estrés. Entonces, se adapta para que así la próxima vez no le vuelva a ocurrir el hecho de tener como una especie de bajón, ¿vale? Entonces, la alimentación sí que puede prevenir y amortiguar pues todo este desgaste durante las fases del entrenamiento y lograr un estado óptimo de mejor rendimiento y aparte de salud, que hay a veces que no va siempre ligado, pero debemos tener en cuenta como los dos componentes, primero salud y después rendimiento. Entonces, muchas veces cuando hablamos de nutrición deportiva o lo que nos suele llegar a nosotros en consulta, al trabajar con personas deportistas, ya tenéis bastante información sobre el hecho de que es comer bien, ¿no? Sería diferente a una persona que a lo mejor tenga obesidad, que tiene otro tipo de conductas y quizás otros conocimientos o otro tipo de contexto. Pero las personas deportistas generalmente comen bien, pero comer bien ¿es lo mismo que optimizar nuestra alimentación con respecto al entrenamiento? Pues no siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poco también. Entonces, vale, si tenemos en cuenta que es bien, bien puede ser saludable, podría ser sin ultraprocesados, es posible que haya bastante calidad nutricional, pues a nivel de nutrientes, de hidratos de carbono, proteínas y grasas, está presente, pero eso no significa que siempre sea suficiente ni tampoco significa que sea óptimo con respecto al tipo de entrenamiento que estoy teniendo o al tipo de desgaste que estoy teniendo a lo largo del día.
Entonces, la nutrición es muy individualizable, ¿vale? La alimentación es tan única como cada uno de nosotros. Por eso es difícil dar la fórmula mágica como una cosa para todos. Pero sí que hay muchas cosas a nivel teórico o lo que la ciencia dice que lo podemos ir cogiendo como con pinzas e ir aplicándonos a nosotros mismos, ¿vale? Aparte de que cada uno de nosotros somos diferentes y vamos a responder diferente, igual que respondemos diferente al entrenamiento, también respondemos diferente a cómo absorbemos o cómo asimilamos ciertos nutrientes. Pues hay algunas personas que también tienen patologías y otras que no, ¿no? Porque somos totalmente diferentes. Entonces, también tener en cuenta que no tenemos por qué comer de la misma manera siempre. Entonces, la alimentación al final es un proceso totalmente dinámico porque a las personas nos pasan cosas en la vida en la que a veces, pues bueno, nuestra vida cambia y no entrenamos lo mismo o el volumen de entrenamiento sí que va aumentando porque estamos en un periodo de pretemporada, quizás estamos preparando alguna prueba específica o alguna marcha ciclista o alguna marcha que va por etapas y dura varios días. Entonces necesitamos ciertos picos de forma a lo largo del año y nuestra alimentación obviamente pues va a ir enfocado a eso y va a ser totalmente diferente cuando estamos en pretemporada o cuando estamos fuera de temporada, cuando también va a depender dentro de la propia temporada, por ejemplo, hay sesiones que son largas porque quizás los haces los fines de semana, ¿no? Típicamente, y luego a lo mejor tenemos sesiones cortas, quizás entre semana porque no tenemos más tiempo tampoco, ¿no? Y luego también va a depender de la intensidad del propio entrenamiento. No será lo mismo algunos entrenamientos de calidad donde metemos series que a lo mejor una tirada suave, quizás sin puertos. Ahí las demandas a nivel energéticas o lo que buscamos de cada entrenamiento también es diferente. Entonces, dentro del propio entrenamiento ya hay muchas variables que nos van a determinar cómo deberíamos comer, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta también cuando, por ejemplo, nos llega una persona a consulta, también es importante tener en cuenta la composición corporal que tiene ahora, ¿vale? Y la composición corporal que sería objetivo siempre enfocándolo a nivel rendimiento. A lo mejor hay personas que ya tenéis una composición corporal óptima para rendir. Esto quiere decir que tiene un reparto del peso bastante bueno con respecto a porcentaje de grasa y masa muscular. Y con quizás esos datos ya se valora que es bastante óptimo para tener un buen rendimiento. Y quizás a lo mejor hay personas que necesitamos bajar un poquito ese porcentaje de grasa para rendir mejor. Entonces, eso también sería importante, el cómo partimos, cómo estamos, porque la alimentación también irá enfocada a, ya no solo con la alimentación vamos a mejorar las propias sesiones de entrenamiento, sino que también nos puede hacer como esa mejora o ese cambio a nivel físico, porque quizás según cada deporte vamos a necesitar, entre comillas, no es una necesidad real, ¿no? Pero sería quizás un poquito más óptimo una composición corporal específica para el deporte que realizo. Entonces, luego también será importante qué objetivo tengo. No es lo mismo una persona que no tenga ningún objetivo de ninguna prueba a una persona que simplemente quiera verse bien físicamente y utiliza el ciclismo para hacer deporte, pero no lo utiliza con otro sentido, sino que a lo mejor quizás tiene un objetivo más a nivel estético, a nivel visual, sino verse físicamente como una persona deportista. Y luego muchas otras personas sí que buscan con esos entrenamientos una mejora en su propio rendimiento porque o bien porque quedan en la grupeta y quieren verse competitivos, aunque no haya una competición, y luego también tenemos otro perfil de deportistas, pues que aunque no vayan a competir a ganar, que algunos lo sabrán, pero simplemente pues mejorar propias marcas, ¿no? Ver como que hay una mejora personal. Entonces, pues depende de los objetivos y cuántos tengamos a lo largo del año, también trabajaremos esas partes. Entonces, todos estos objetivos se trabaja durante las sesiones en consulta, teniendo en cuenta nuestra composición corporal objetivo, que puede ser que ya estemos ya estemos una composición corporal óptima,
Entonces, trabajaremos diferente. Todo esto es para poneros en contexto, pero ahora os voy a dar información, ¿no? Y luego, en los objetivos también estaría pues, ese rendimiento en los entrenamientos de calidad. En los entrenamientos de calidad son los que buscamos pues series, o hay algunas subidas de puerto, porque buscamos quizás o más vatios para tener un poquito más de potencia, o quizás tener una cadencia específica, ¿no? Y que nos haga mejorar pues, en nuestro deporte. Y luego también entrenaremos la parte intestinal, que esto también hablaremos al final de la charla, pues porque al final lo vamos a necesitar, sobre todo cuando hacemos tiradas largas, ¿vale? Pues tema de geles, suplementos, cualquier tipo de suplemento, y hacer simulacros. Eso es lo que normalmente trabajamos en las sesiones cuando hacemos, si vamos a tener una competición. Es interesante que si cada sábado o cada domingo hago una tirada larga, utilizar esas sesiones como simulacros de prueba para poder utilizar pues geles, barritas o lo que me vaya a llevar, tener en cuenta pues la cena de antes, ¿vale? Todo esto también hablaré ahora más adelante, pero sí que sería importante que cuando salgáis en bici, y teniendo en cuenta que quizás el año que viene, en 2021, ojalá que sí, haya algunas pruebas que podamos hacer, pues ya tener en cuenta que los propios entrenamientos nos pueden servir como un poco de guía de cómo nos sientan X cosas e ir poniendo en práctica. En nutrición, como cada uno de nosotros somos un poco diferentes o poco o mucho diferentes, el ensayo-error pues es muy importante, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis unos, o sea, yo ahora os voy a intentar dar una serie de pautas o unos conocimientos y cada uno se lo irá testeando en su propia vida y a partir de ahí pues tiene información, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que la alimentación pues es nuestro combustible, que os imagino pues que ya lo sabéis. Entonces, dentro de ese combustible tenemos los tres principales macronutrientes. Esto lo explico un poco muy rápido por si alguien no tiene ni idea de nada y luego estoy hablando de hidratos de carbono y nadie sabe de lo que hablo, ¿vale? Los hidratos de carbono tienen una función energética, ¿vale? Y no todos son igual. Tenemos los hidratos de carbono simples, que serían moléculas sencillas, y los hidratos de carbono complejos, que son moléculas pues mucho más grandes, ¿vale? Tienen un peso molecular mayor. En ese proceso de digestión, esas enzimas digestivas, que como decíamos son las tijeras que cortan todo, van cortando esos enlaces que están unidos pues, de los carbonos y los hidrógenos que comentábamos al principio y el oxígeno. Entonces, todos esos enlaces se van cortando con esas enzimas digestivas y al final se hacen moléculas sencillas, pequeñitas, donde las podemos digerir, ¿vale? Entonces, de esos hidratos de carbono complejos, al final del proceso digestivo, digamos que pasan a simples, ¿vale? Entonces, o los puedo digerir directamente complejos, que en algún momento determinado es lo que nos interesa, o en otros momentos puntuales nos interesa tener un hidrato de carbono simple, como los geles, ¿no? Que al final entra azúcar fácil porque en ese proceso quiero que la absorción sea muy rápida y dependiendo de qué momento, no es que unos sean malos y otros buenos, sino que dependiendo, sobre todo en el contexto a nivel deportivo, unos nos interesarán y quizás otros no. Luego las proteínas tienen muchísimas funciones, no solo a nivel muscular, sino que, bueno, pues estas enzimas que hablábamos, como las proteínas tienen diferentes tipos de estructuras, pues pueden transportar, por ejemplo, el hierro, hay una proteína, o sea, que transporta el hierro, también a nivel hormonal, las estructuras a nivel, por ejemplo, la insulina, que sería una hormona, pues también tiene una estructura de proteína, o sea, que las necesitamos para muchas cosas, para nuestro sistema inmune también, no solo como a nivel muscular o reparación de tejidos, como normalmente se suele ver, pero interviene en muchísimas cosas, ¿vale? Su función a veces es energética, pero no debería, ¿vale? Si su función es energética, quizás es porque la cantidad de hidratos de carbono y de grasa que estoy consumiendo es muy bajita para el ejercicio físico que estoy realizando y si mi cuerpo no tiene suficiente energía, va a tirar de proteínas. Ahora explico un detalle sobre esto. Las grasas tienen una función energética, ¿vale? También es una función reguladora, nos protegen del calor, ¿vale? Personas que a lo mejor tienen un porcentaje de grasa muy bajito, pues suelen tener frío o más frío que una persona con un porcentaje de grasa
un poquito más alto. Entonces, la grasa nos protege del frío a golpes, ¿vale? En esas acciones mecánicas y protege pues también nuestros órganos. Y también está presente en las membranas celulares. Por eso la grasa también es importante, que no hay que demonizarla, es importante. Otra cosa, pues es, como todo, pues es el exceso o incluso la falta, ¿vale? Entonces, dependiendo también de las sesiones que tengamos y de nuestro pulso, vamos a utilizar más una fuente energética u otra. Si mi pulso es elevado, que voy con una falta de oxígeno, ¿vale? Voy ahí utilizo principalmente hidratos de carbono como combustible, porque tenemos que tener en cuenta que en nutrición realmente no hay una combustión, ¿vale? No quemamos grasa o no quemamos hidratos de carbono. Realmente ese proceso se le llama oxidación y la oxidación ocurre cuando tengo oxígeno suficiente. Entonces, si yo voy subiendo un puerto y tengo oxígeno suficiente para subir el puerto y para seguir moviendo mis piernas, pero quizás no tengo oxígeno suficiente para utilizar grasa como combustible. Entonces, generalmente, al menos en ese momento, utilizaré hidratos de carbono como combustible. Si estoy tirando, si hago una tirada un poquito más larga y suave, o en algunos momentos en los que estoy llaneando, voy a utilizar seguramente más grasa como combustible que hidratos de carbono, porque quizás también mi pulso es más bajo, tengo oxígeno suficiente y entonces pues me da tiempo a oxidar grasa. Pero si yo tengo un momento en el que realmente no tengo oxígeno suficiente, ¿vale? Pero no he tomado tampoco hidratos de carbono o no suficientes, lo que pasa es que como grasa no puedo utilizar porque me falta oxígeno y la ruta metabólica no se va a dar o se va a dar muy poco. Como no puedo utilizar la ruta metabólica de la grasa porque no tengo oxígeno, pero tampoco tengo quizás hidratos de carbono, lo que hago al final es obtener energía a partir de las proteínas. Es decir, mi cuerpo sí que puede romper ese tejido muscular para obtener aminoácidos, que son las moléculas sencillas dentro de una proteína, y esos aminoácidos entran dentro de un ciclo como el de los hidratos de carbono y obtengo energía por ahí. Esto solo se da cuando no tengo hidratos de carbono suficientes, ¿vale? Porque quizás no he comido suficiente y quizás también mi entrenamiento está siendo muy exigente y no he tomado nada durante la bici. Y esta ruta metabólica realmente es un poco de emergencia, no deberíamos utilizarla. Lo que deberíamos hacer es comer suficiente también para que esta ruta metabólica no se dé. No sé si me he explicado o os he contado como muchas cosas, ¿vale? Pero nos vamos a centrar sobre todo, si alguien se ha perdido, que es el momento, ¿vale? Pero vamos a centrarnos mucho en la parte de los hidratos de carbono porque son los que nos van a marcar parte del rendimiento. Esto no significa que las rutas metabólicas ocurran una sí y la otra no. Todas las rutas metabólicas ocurren a la vez constantemente, solo que predominan una sobre la otra y nuestro pulso va a determinar eso, ¿vale? Creo, no sé si hay una pregunta, que no me... No, Laura, dice que se entiende bien, que vas bien. Ah, vale, perfecto. Sí. Seguimos, ¿vale? Entonces, todo esto existe la teoría, ¿vale? Y luego en nutrición, pues como decía antes de comenzar realmente la charla, pues hay muchos dependes, ¿vale? Porque hay muchas variables, tanto individuales como los propios, pues del propio entrenamiento, de nuestra vida, cada uno tiene unos trabajos, todo eso nos va a influir también en cuánto debemos comer o en qué reparto, ¿vale? Entonces, el timing, que al final es como ese reparto a nivel nutricional, pues tanto hidratos de carbono, proteínas y grasas, van a depender, el cuánto como, digamos, va a depender de la composición corporal que tengo actualmente y la que quiero conseguir, ¿vale? No será lo mismo una persona que ya tenga una composición corporal para competir, que va a tener la posibilidad de de comer un poco más, porque buscaremos más ese rendimiento por cada sesión de entrenamiento. Y quizás hay alguna persona
que, por ejemplo, quiere bajar un poquito ese porcentaje de grasa, aunque entrene, quizás no necesite comer tanto y sobre todo cuando tenemos una sesión que no es de calidad, ¿vale? Que no buscamos, simplemente quizás es un rodaje. Pues esos días quizás la parte de hidratos de carbono la podemos reducir, que eso no significa limitar, pero sí que la podemos reducir, ¿vale? Entonces, este timing, como decía que sería como el punto siguiente, va a depender de ese entrenamiento, pues de esa intensidad, que sobre todo son los días de series, cuánto dura el entrenamiento, porque no será lo mismo una sesión de rodillo de 45 minutos que el día que sí que salgo 2 horas, 3, 4 en bici, ¿vale? Y también muy importante, ¿qué busco con ese entrenamiento? Si busco entrenar también a nivel intestinal, pues algunos geles, o busco simplemente rodar y que sea suave, pues a lo mejor, dependiendo qué composición corporal tenga, voy sin nada o sí que tomo algo previamente, ¿vale? Y luego también dependerá de nuestra actividad diaria, que esto también es muy importante, que a veces nos centramos solo en los entrenamientos y se nos olvida la vida que tenemos cada uno, ¿vale? Porque cada uno va a tener un tipo de trabajo, quizás hay una persona que aunque entrenen exactamente lo mismo, uno tiene un trabajo activo y el otro tiene un trabajo sedentario. Por lo tanto, no va a comer lo mismo tampoco, ¿vale? Porque su gasto, aunque entrenen igual y las mismas horas y la misma intensidad, su gasto va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Pues pasamos mucho tiempo en el trabajo. Y si es sentados, entre que te sientas a comer, te sientas en el coche, luego te subes 1 hora a la bici, pero el resto del día, o 2 horas, me da igual, pero el resto del día quizás estamos sentados, ¿vale? Entonces, nos encontramos, ¿vale? Van a haber muchas recomendaciones a partir de ahora, o también os voy a decir varias series de recomendaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a veces lo que nos encontramos son que tenemos información o vamos leyendo por ahí información sobre nutrición o qué ciclista hace X cosa y entonces, o sea, un ciclista, queremos hacer lo mismo quizás que comer lo mismo que hace un ciclista profesional, porque si él come eso y gana, entiendo que si yo como eso, también mejoraré mi rendimiento. Y eso la mayoría de veces no funciona así, porque ese ciclista profesional puede meter un volumen de horas semanal pues muy perfectamente de 25 o 30 horas a la semana y después nos encontramos a personas que, pues que hacemos bici, pero más a nivel recreativo, ¿no? Que quizás hacemos pues entre la tirada del fin de y algún par de sesiones más entre semana, pues estamos a lo mejor en 6 horas o 7, no los, pero hay muchísima diferencia y quizás también tengo un trabajo sedentario. Entonces, obviamente no puedo comer las mismas recomendaciones que se buscan en rendimiento. Lo que nos encontramos muchas veces en consulta es que el deportista a nivel competitivo o pro a veces tiene miedo de subir de peso y come poco, o sea, come como debería comer un recreativo y el recreativo, como quiere rendir, no tiene en cuenta el resto de su vida, sino solo que tiene miedo a quedarse sin energía y no para de comer por si acaso, ¿vale? Y al final hace mucho caso a esas recomendaciones para los pro, pero no siendo pro. Entonces, en la mayoría de casos dicen, jolín, yo como bien, pero quizás no optimizo mis entrenamientos o estoy subiendo de peso y no lo entiendo porque hago tantas sesiones de bici. Es que posiblemente estamos comiendo por encima del gasto energético que estamos realizando, porque las recomendaciones son para los pro y actualmente pues no soy pro y no pasa nada, ¿vale? Pero es importante tenerlo en cuenta cada una de las recomendaciones que se dan, llevarlas a nuestro propio contexto, ¿vale? Entonces, como decía, vamos a hablar todo el rato de los hidratos de carbono y cómo los vamos a relacionar con el rendimiento, porque al final van a ser nuestra fuente energética principal, sobre todo cuando hacemos sesiones intensas, ¿vale? Entonces, los hidratos de carbono, cuando los almacenamos, no se almacenan directamente en grasa, ¿vale? Entonces, nosotros los hidratos de carbono los almacenamos en tejido muscular y en el hígado. Y esos hidratos de carbono almacenados les llama glucógeno. Y el glucógeno, bueno, que a veces cuando comemos algo más de hidratos de carbono es posible que también pesemos un poco más.
pero no significa que sea de grasa, ¿vale? Que a veces hay un poco de miedo con este tema de los hidratos de carbono porque peso más, pero la explicación es esta. Cuando comemos hidratos de carbono los almacenamos en tejido muscular, esos hidratos de carbono se le llama glucógeno y cada gramo de glucógeno almacena 3 gramos de agua, ¿vale? Entonces, muy probablemente aquí en Valencia, el domingo, comemos paella, nos pesamos el lunes, pesamos más. Es de cajón, es normal, la paella pues tiene arroz, va a tener esa parte de hidratos de carbono, tiene más sal y es normal pues pesar más. Ese peso no significa que sea de grasa, ¿vale? Entonces también está lo mismo, que hay personas que dicen, yo me quito los hidratos de carbono y pierdo peso súper rápido. Sí, porque ya no tienes esos hidratos de carbono almacenados y tampoco tienes ese agua asociada a la molécula glucógeno. Entonces, en 3-4 días has perdido peso, pero eso no significa que hayas perdido grasa. Y luego veremos también cómo está rindiendo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿vale? Entonces, vamos a basar eso, gran parte en los hidratos de carbono. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo aplicamos todo esto con respecto a la cantidad de hidratos de carbono? Pues vamos a verlo. Bueno, os he puesto este y 2 platos más. Es como una especie del método del plato que seguro que muchos habéis visto. Entonces, el cursor no se ve, ¿no? No. Bueno, en la parte de arriba, ¿vale? Tendríamos. ¿Cómo? No sé No, si alguien nada. ha dicho. Vale, yo es que eso, yo mi cursor no lo veo. Entonces, bueno. Pero súbelo, porque lo tienes abajo a la izquierda. Tócalo un poco, a ver si lo veo. Ahora, se ve. Sí, pues yo no lo veo. Está en la parte de la izquierda, en donde el pan. Ahora está en la fruta. Bueno, da igual, es que no lo veo. A mí no me sale, no sé por qué. Bueno, el Venga. caso pues lo quito para que no moleste. Digamos que si yo tengo un entrenamiento suave o ese día quizás no entreno, ¿vale? Podría hacer como un reparto a nivel, en este sentido, a nivel nutricional. Las verduras siempre tienen que estar presentes, ¿vale? O si hay alguien que tiene un entrenamiento suave y que además pues quiere bajar un poquito ese porcentaje de grasa. Porque muchas veces, a veces nos quitamos o grupos de alimentos y simplemente es que estamos comiendo un poquito más con el gasto que tenemos, pero no significa que los tengamos que quitar, ¿vale? Que muchas veces, pues eso, quitamos hidratos de carbono y sí que serían importante introducirlos porque seguimos vivos y seguimos teniendo necesidades, ¿vale? Entonces, lo podemos poner, pero quizás en otra proporción con respecto a lo que estamos haciendo. Luego tendríamos una parte de proteínas que puede ser tanto de origen animal como vegetal, eso cada uno, si es omnívoro se puede combinar y si es vegetariano o vegano, pues serían de origen vegetal. Y luego pues la parte de verduras que pueden ser en crema, en ensalada, ahí como queráis, ¿vale? Eso sería como un poco para que os hagáis una idea del reparto. Luego, si tengo un entrenamiento moderado, como veis, la parte de los hidratos de carbono, pues tendría una representación mayor, ¿vale? Y la parte de proteína no se mueve, siempre tenemos que tener proteína suficiente a lo largo del día. Entonces, esa parte sería la misma. Y luego, si tenemos un entrenamiento intenso, bien porque es largo o incluso en alguna cena, por ejemplo, precompetición, ¿vale? O la cena propia del sábado si el domingo tengo la salida con el grupo, ¿vale? Por ejemplo, y estoy buscando rendimiento en esa salida y además tampoco tengo un porcentaje de grasa excesivo, ¿vale? Pero aunque incluso lo quiera bajar, podría estar entre este plato o, aunque quiera bajar de porcentaje de grasa, me refiero, si tengo una salida de 3 o 4 horas el domingo, en la cena del sábado podría tener este tipo de plato, digamos, a nivel de reparto, o a nivel intenso. Eso habría que valorarlo. Pero sí que os podéis hacer una idea de que dependiendo de si entreno o no entreno o qué intensidad es mi entrenamiento, pues puedo tener un reparto a nivel de macronutrientes. Si os fijáis, la parte de proteína, como comentaba, siempre supone al menos un cuarto del plato, ¿vale?
Luego tendríamos la recarga de glucógeno. Esto, cuando vamos a competir, ¿vale? Lo quiero comentar un poco por encima porque así al menos tenéis esta información que hay a veces que se suele comentar en consulta y no sé, pues os intento dar la información y al menos pues cuando llegue el momento de competir pues ya tenéis algo más, ¿vale? Entonces, normalmente cuando vamos a competir, porque todos estos platos anteriores nos pueden servir un poco en nuestro día a día, ¿vale? Y cuando vamos a competir, lo que solemos trabajar es la recarga de glucógeno. Es decir, los hidratos de carbono, que no lo he dicho, cuando nosotros almacenamos el glucógeno, ese glucógeno realmente, la media es que a la hora y media, si estoy compitiendo o estoy teniendo una sesión intensa típica largo de domingo, esos hidratos de carbono se depletan, ¿vale? O sea, me quedo vacío y no me queda glucógeno a nivel muscular. En una hora y media se terminarían. Eso no significa que no vaya a terminar la prueba o que no tenga energía, pero seguramente no pueda mantener una intensidad, porque si metemos intensidad, mi pulso es más alto, me falta oxígeno y seguramente su ruta metabólica es la de los hidratos de carbono. Pero como no me quedan, mi cuerpo no se siente cómodo, entonces necesita bajar el ritmo para tener oxígeno suficiente para poder utilizar grasa como combustible y si hay en algún momento hay algo con intensidad porque hay algún puerto, si no tengo hidratos de carbono, utilizaré proteína como fuente de energía, aunque no sea su función, ¿vale? Entonces, si tengo en cuenta que ese glucógeno en una hora y media se me termina, lo que tengo que tener en cuenta es que si busco rendimiento en la sesión de la grupeta del fin de semana o bien porque tengo una competición, tengo que tomar hidratos de carbono durante, que eso lo vamos a ver ahora luego, ¿vale? En esa sesión de competición es donde meteríamos la parte de los habituallamientos, que ahora hablaremos. Y durante la semana, esto os lo cuento porque si quizás lo habéis escuchado, nosotros en nutrición hablamos de la parte de hidratos de carbono por gramos y por kilo de peso corporal. Y luego también habría que ver de ese peso cuánto es a nivel muscular y cuánto no. Pero bueno, para no liarnos, generalmente 7 a 10 gramos, ¿vale? Como podéis ver el sábado, sería como una carga. La carga normalmente hay muy poquitos hidratos de carbono a principio de semana, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a competir el domingo, se hace como una pequeña descarga de hidratos de carbono a principio de semana y se van subiendo esos hidratos de carbono hasta el día de la competición para asegurarnos de que nuestros depósitos de glucógeno están a tope el día de la competición, ¿vale? Lo que pasa es que todo esto es muy individualizable porque esta es la teoría, como había dicho antes, pero tomar 7 y 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso realmente es una barbaridad. Entonces, no todo el mundo está adaptado, porque quizás muchas personas a lo mejor toman en su vida normal 3-4 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, ¿vale? Entonces, cuando hablo de gramos de hidrato de carbono, digo reales, es decir, no 3 gramos de arroz, ¿vale? Porque no hay 3 gramos de hidratos de carbono puros en 3 gramos de arroz, ¿vale? Entonces, sin liarlos, pero simplemente para que seáis conscientes de que esta sería la teoría. Si yo no hago un testeo nunca, busco información por internet y me aplico esto tal cual, si soy una persona que normalmente toma 3 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso al día, tomar 7 o 10 y quizás a nivel digestivo no lo pueda soportar, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta, pues, ¿de qué parto? Si soy una persona que normalmente toma 2-3 gramos en su vida diaria, quizás pasar a 5 o 7 ya va a ser importante, ¿vale? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Cosas que podáis aplicar, pues bueno, el día que tengáis una competición o alguna tirada muy intensa o algún simulacro de competición, lo que buscaríamos es que al principio de la semana, de vuestras dosis normales que ponéis de fuentes de hidratos de carbono con respecto a pues, arroz, pasta, boniato, patata, quinoa, cualquier tipo de cereal, espelta, ¿vale? Lo que normalmente utilizáis lo reducís un poquito, que puede ser este plato, ¿vale? Como a principio de semana.
tipo lunes, martes, ¿vale? Y ahí están presentes, pero se han visto reducidos. Luego, ese miércoles y jueves podemos pasar a este tipo de raciones o quizás si de normal vosotros ya coméis un poquito más, pasar a vuestras raciones habituales, ¿vale? Tanto miércoles como jueves más o menos sería una ración habitual. Esto dependiendo cómo se vaya a competir y progresivamente de jueves, viernes, sábado se vaya incrementando. Aquí se iba incrementando la parte de los hidratos de carbono, la parte de proteínas siempre se mantiene y todo aquello que me proporcione grasa lo bajo, ¿vale? Tal y como se indica en la parte de consumo de hidratos de carbono, en la tabla abajo, encima de los números de colores, al principio veis que los hidratos de carbono estarían más limitados, ¿vale? A lo habitual, o sea, a lo que cada uno tome, y aumentaríamos la parte de proteínas y grasas con respecto a nuestro habitual. Luego, quizás un miércoles hacer las típicas ingestas que soléis hacer y jueves, viernes aumentamos la parte de hidratos de carbono y ya sábado los aumento más, pero disminuimos grasa y fibra porque normalmente también suelen haber molestias gastrointestinales e intentaríamos evitar, pues bueno, algo que el vaciado gástrico sea más lento, ¿vale? Porque ahí queremos que todo se absorba súper rápido y súper fácil para el día de la competición, ¿vale? Esto quizás os pueda hacer eso, un poco de idea. Justo esta publicación la tengo en Instagram, os la podéis guardar o si hacéis foto, pues ya la tenéis, ¿vale? Pero pues sí. Paso. ¿Vale? Entonces, después de todo esto igualmente, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo hago? ¿No? El día de la competición, aparte de tener en cuenta esa semana previa, ¿cómo hago después en las propias sesiones? Que esto lo podemos aplicar en las propias salidas ya, bueno, las consideraciones primero con respecto a estas sesiones es un poco lo que hemos comentado. Tener una cena previa de hidratos de carbono, proteína y quizás reducir la parte de vegetales. Si a alguien le sienta mal, si no me sienta mal, podría mantenerlos. Luego, tener un desayuno con absorción rápida y lenta, pues bien con avena sería absorción lenta o pan, o cualquier otro tipo de cereal o arroz con leche, por ejemplo, ¿vale? Y otro que sea de absorción rápida, que pueda haber mermelada, membrillo, pasas, orejones, dátiles. Eso sería, pues, eso, de absorción más rápida. La idea sería que el aporte de grasa fuese bajo, sobre todo si voy a competir o voy a salir, si un domingo apuro el sueño a lo máximo, desayuno y enseguida me toca subirme a la bici, el vaciado gástrico, si meto algo de grasa, frutos secos o crema de cacahuete, aunque sea 100% y si sea tostado, o sea, que no es frito y es un alimento de calidad, pero quizás en ese momento no es lo que buscamos, porque si el vaciado gástrico es lento, a lo mejor tengo pues, más problemas a nivel intestinal. Si, por ejemplo, desde ese desayuno hasta que me incorporo al entrenamiento o a la competición pasa más horas, pues sí que puedo meter algo de grasa de calidad, porque quizás tanto frutos secos como aguacate, por ejemplo, si me hago unas tostadas, ¿vale? Ahí lo tendríamos en cuenta también, porque ese vaciado gástrico será más lento y quizás llegue más saciado hasta pues, el momento de la competición y no tenga como esa sensación de vacío. Hay algunas personas que sí que le incomoda esa sensación de vacío pues antes de empezar a competir, ¿vale? Y luego tendríamos pues los propios avituallamientos que ahora hablaremos, que van a ser pues geles, isotónico, podemos llevar gominolas o algunos sándwiches pues con mermelada o membrillo, por ejemplo. Entonces, sería una forma un poco de aplicar esto que hemos visto, ¿vale? A las sesiones quizás del fin de semana, ¿vale? Todo esto, cada uno, dentro de la fuente de hidratos de carbono, hay personas que tienen preferencia por la pasta, personas que prefieren el arroz o la quinoa o una tortilla de patata, pero la patata sin freír, cocinada, por ejemplo, al vapor, o eso cada uno realmente es un poco como quiera. Al final, a nivel calidad nutricional, lo que nos interesa nutricionalmente sería la parte de los hidratos de carbono y eso es lo que tenemos que meter. Cada uno meterá con unos alimentos según su preferencia, ¿vale? Y luego, pues eso, hablamos de habituallamientos. Entonces, los hidratos de carbono durante. La mayoría de deportistas, ¿vale?
son o somos capaces de asimilar unos 30-40 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿vale? Y con entrenamiento a nivel intestinal podemos llegar a tomar pues 60 o 100 gramos de hidratos de carbono por hora cuando buscamos un rendimiento máximo. Lo que se está viendo ahora, hoy en día, es que muchos ciclistas a nivel pro están llegando a meter unos 100 gramos de hidratos de carbono por hora, incluso se han llegado a 120, ¿vale? Esto en realidad es una locura porque si nos damos cuenta, o sea, si nos fijamos, un gel normalmente tiene entre 25 o 28 gramos de hidrato de carbono, un gel. Entonces, si yo me tomo un gel cada hora, no llego ni a 30 gramos. Si meto algo de isotónico, ya estoy metiendo 30 a 35 gramos de hidratos de carbono. Si meto un gel cada 45 minutos y quizás meto aparte algo de isotónico y demás, pues también voy incrementando, ¿vale? Eso ahora lo veremos. Pero la mayoría de personas somos capaces de asimilar esos 30 o 40 gramos sin entrenar a nivel intestinal, pero la mayoría no mete o no metemos esa cantidad de hidratos de carbono en sesiones largas. Y si estamos buscando rendimiento, la idea sería meter 30 gramos como mínimo. Y si cuando busquemos una competición, que ahí nos van a dar un poco igual las calorías, sino que necesitamos rendir, vamos a tener que buscar esto, 40, 50 gramos de hidratos de carbono por hora. Y para ello es lo que tendremos que ir testeando en las salidas, ¿vale? De hacer los simulacros como comentaba al principio. No sé si hay alguna duda por ahí. Tenemos algunas dudas. María nos comenta que lo de los frutos secos, has dicho mejor evitar en el desayuno. Esa es una de las dudas. Y el tema grasa no le ha quedado claro. Y Vale, también nos dice que si sería recomendable antes de salir a larga que los hidratos no fueran integrales por la fibra. eso va a depender de cada uno, porque si a nivel intestinal tienes molestias, entonces sí que sería mejor no integral por el aporte de fibra, ¿vale? Pero, por ejemplo, tengo muchos deportistas en consulta que de normal toman un aporte de fibra bastante alto en su día a día y no tienen ninguna molestia ni ningún efecto de nada. Sí que durante, a lo mejor la bici, si hacemos esos sándwiches, como comentaba al principio, ahí sí que buscaría algo más tipo blanco, pues pan blanco de sándwich, ahí sí que nos serviría. Pero quizás en el desayuno se podría meter, depende, ¿vale? Esto pues depende de cada uno. Igual que hay personas que el porridge o las gachas de avena le funcionan increíble y tienen buenísimas sensaciones, y hay personas que si comen eso, pues le entran ganas de ir al baño mucho antes. Entonces, pues eso hay que testearlo. Y con respecto al tema de las grasas, va a depender igual. Como decía al principio, todo esto depende de cada uno. Si lo bueno de ir en bici, ¿vale? Es que no hay impacto. Entonces los procesos de digestión son mucho más sencillos. Si hago un desayuno y tengo un aporte de grasa y después a lo mejor me voy a correr, el vaciado gástrico va a ser mucho más lento y quizás tenga molestias gastrointestinales. Si en tu caso, por ejemplo, no las tienes porque estás adaptada y no sientes ningún tipo de molestia, lo puedes hacer. Si hay alguien que sí que tiene molestias, pues entonces sería mejor evitar la parte de grasa en ese momento o reducirla por lo menos. Eso no sé si contesta a la pregunta. Yo creo que sí. Sí, vale. Hay que ir probando, ¿no? Sí, hay que ir probando, ¿vale? Y luego, pues eso, no para todos es lo mismo. A nivel, o sea, si esa persona toma algo de frutos secos en su desayuno y no tiene ningún problema, eso hace que desde que sale de casa hasta que a lo mejor vuelve a hacer una ingesta durante la bici, llega con buenas sensaciones y demás, no hay ningún problema. Es simplemente sí que tener en cuenta que el vaciado gástrico es mucho más lento y porque tengo que digerir no solo hidratos de carbono, sino que a lo mejor tengo que digerir algo de proteína, algo de grasa y eso va a ser siempre mucho más lento. Entonces luego, por ejemplo, con un compañero que se llama Dani Jiménez, subió esta infografía hace muchísimos años, pero en realidad, pues bueno, me servía para utilizarla y poder explicarlo. Los hidratos de carbono, o sea, los geles, hay algunos que tienen una molécula grande, como sería, bueno, grande.
dos tipos, ¿vale? Algunos solo tienen glucosa o maltodextrina, ¿vale? Que sería como la parte esa verde que veis en la infografía del gel, y luego otros también tienen fructosa. Hay algunas personas que el tema de la fructosa les sienta mal a nivel gastrointestinal, entonces tendríamos que buscar geles que, si miramos la etiqueta, no tenga fructosa. Quizás probar por ahí, porque puede ser por eso. Luego, si tengo, ¿por qué se hicieron geles? Antes solo se hacían geles con glucosa, que al final es el azúcar que en este momento pues sí que queremos. ¿Por qué se hicieron los geles con los dos tipos de moléculas, con glucosa y fructosa? Porque tenemos dos tipos de transportadores que entran dentro de la célula a nivel energético, ¿vale? Entonces, lo que se ve es que si yo solo meto hidratos de carbono y de estos transportadores, ¿vale? Solo tengo, imagínate que yo meto, o imaginaos que yo meto de moléculas de glucosa, meto 15, ¿vale? Pero tengo 10 transportadores, ¿vale? Entonces yo solo voy a poder coger 10 moléculas para meterlas dentro de la célula. Y hay 5 que me quedan libres. Y eso puede hacer que me siente mal, o simplemente esa parte de hidratos de carbono no la voy a digerir. Aunque me la esté tomando, no la voy a absorber y no me va a ser útil a nivel deportivo. Entonces, lo que pensaron es que si meto fructosa, ¿vale? Que sería otro azúcar simple también, pero que utiliza otro tipo de transportador, puedo absorber, quizás meto 10 moléculas tenemos más transportadores de glucosa, entonces puedo meter 10 moléculas de glucosa y quizás, por ejemplo, pues 5 de fructosa. Entonces, absorbo todo y absorbo al final de cuentas mucho más azúcar, que en este momento sí que lo queremos, ¿vale? Porque acabo tomando esas 10 moléculas, entran porque tengo 10 transportadores y tengo 5 transportadores de fructosa, y como me han entrado 5 también, pues entran dentro de la célula, ¿vale? Creo que me he explicado, ¿no? Entonces, por eso se puso esas dos cosas, porque así puedo absorber mucho más hidratos de carbono simples, que en este momento pues es lo que queremos, ¿vale? Pero ya digo que si hay alguien que le sienta mal, algunos geles, puede probar los hidrogeles que están más diluidos. Aparte de tomarlos con agua, pues puedo tomar un hidrogel que ya tiene un poquito más de agua y me va a ser mucho más fácil absorberlo. Y luego podríamos intentar pues elegir geles sin fructosa. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Vale? Si buscamos un poco estos 30 gramos, pues aquí, estos 30 gramos de hidratos de carbono por hora, al menos ser consciente de qué me aportaría 30 gramos de hidratos de carbono, y a partir de aquí, pues ir jugando, ¿vale? O bien meto una de estas opciones cada hora, o si busco más de 30 gramos, pues tendría que meter pues más opciones por hora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un pan de sándwich, el pan blanco, ¿vale? Con 40 gramos de pan de sándwich con mermelada o membrillo me proporcionaría 30 gramos, estos serían como equivalentes, de 30 gramos de hidratos de carbono, 50 gramos de dátiles orejones, una barrita energética. Por ejemplo, la barrita energética de ND3, que es la que me viene ahora, que es tipo como gominola, esa tiene 33 gramos, ¿vale? Entonces, también hay más barritas que no solo son de esa marca, que tienen a lo mejor cerca de... Las barritas normalmente tienen más hidratos de carbono que los geles. Entonces, pues ahí ya conseguimos a lo mejor 30 o 35 gramos por barrita. Luego los geles deportivos, que depende de cada uno, pues van de 22 a 28, alguno tiene 30, pero generalmente 28 como máximo. Y luego con las bebidas isotónicas, también nos proporcionarían cada 500 mililitros 30 gramos de hidratos de carbono. Lo bueno de tener, si tenéis, por ejemplo, bebida isotónica en polvo, o sea, el polvo de la ISO, podemos hacer que dentro del bidón sea más concentrado, ¿no? Entonces, si quizás en mi paquete me pone que ponga 3 cacitos en medio litro, pues a lo mejor puedo poner, no sé cuántos cacitos, si me pone que tengo que poner 2 y yo meto 3 y a nivel de sabor y demás no me parece muy intenso, pues ya estoy metiendo más hidratos de carbono por bidón. Es decir, que cada vez que me termine ese bidón, a lo mejor me estoy metiendo 25 gramos más o 30 gramos más de hidratos de carbono, depende de lo que esté tomando.
Ahora luego os explico un poco cómo se harían los cálculos, ¿vale? Para que se entienda y si no, ahora luego me preguntáis. Pero lo bueno de tenerlo ya en polvo, que no es la bebida elaborada, es que podemos elegir cuán de concentrado lo queremos. Quizás tengo una salida suave y no necesito tanta fuente energética. Pues, y si a lo mejor además estoy intentando pues, bajar un poquito de grasa, pues bueno, me doy un aporte de hidratos de carbono, pero si quizás en el paquete me dice 3, pues quizás realmente no tenga esa necesidad y puedo meter 1 o 1,5. Entonces, lo bueno de tenerlo ya en polvo es que podemos jugar con respecto a nuestras necesidades reales, ¿vale? Y luego, pues un plátano grande de unos 150 gramos, pues también tendría 30 gramos de hidratos de carbono. Esto significa, ¿vale? Bueno, otras opciones más concentradas, que es lo que comentaba, que me he adelantado de los polvos isotónicos, que sería jugar con la cantidad. Miramos el envase, el tamaño de nuestro bidón y entonces podemos hacer una bebida más o menos concentrada. También usando maltodextrina, que es otra molécula de absorción también un poco como la glucosa, también la podríamos utilizar. Y venden maltodextrina también directamente, ¿vale? Por ejemplo, Decathlon mismo o cualquier marca de suplementación lo va a tener. Luego, pues las barritas energéticas, ¿vale? Solo buscamos hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, las barritas típicas de proteína, normalmente, aparte de tener proteína, tienen bastante grasa, no sería un alimento o un producto más bien de muy buena calidad a nivel nutricional. Generalmente, la mayoría, ¿vale? Entonces, buscaríamos más, las que se digieren mucho mejor serían las tipo gominola o las que, por ejemplo, también en Decathlon que les llaman tipo jelly, ¿sabes? Como gelatina, que se digiere bastante bien y como está blandita, con que, o sea, con apretar la lengua hacia el paladar ya prácticamente se deshace. Y entonces no tenemos una barrita tipo cereal, que a veces sí que a lo mejor buscamos eso porque es una tirada larga y buscamos comer porque tenemos hambre, pero hay a veces que cuando buscamos más un poco esa parte de rendimiento porque tenemos una competición, buscaríamos siempre hidratos de carbono y lo más fácil de digerir. Esa sería como nuestra máxima pauta. Entonces, generalmente, si tengo la boca seca y demás, pues una barrita con cereales con trocitos, a lo mejor se me queda en la boca y es un poquito más molesto. Y a lo mejor en competición busco algo que me sea súper fácil de introducirlo y seguir, ¿vale? Y luego, pues igual, lo tenemos los geles deportivos que podemos encontrar incluso de 14 gramos. Entonces hay personas que dicen, yo me tomo un gel por hora, pero pueden estar perfectamente en 14 gramos o incluso algunos que son de tamaño mayor que tienen 50 gramos de hidratos de carbono por gel, ¿vale? Entonces tenemos que probar varias marcas, elegir los sabores que a lo mejor también nos gustan y el que más cantidad de hidratos de carbono tenga, pues mucho mejor realmente, la mayoría, por si asimilo bien, por ejemplo, 40 gramos, pues todo lo que se acerque a eso, ya solamente con una vez que me lo tome, ya sé que lo he metido, ¿vale? De todos modos, esto lo que digo, si ya ahora estoy analizando que a lo mejor meto un gel y un plátano en toda la sesión y que no llevo isotónico tampoco, pues estoy teniendo en cuenta que estoy metiendo 30 gramos, o sea, perdón, 60 gramos a lo mejor en 3 horas. Entonces, si he metido 60 gramos en 3 horas, eso me sale a 20 gramos por hora, no puedo pretender la próxima salida de este fin de semana meter 50 gramos por hora que os veo venir. Entonces, simplemente testearlo, ¿vale? Tengo una salida fuerte con la grupeta, vale, pues voy a ir probando meter un poquito más de cantidad, si actualmente estoy metiendo 20, pues meto, aparte de ese gel y ese plátano que me llevo, pues voy a llevar isotónico y aparte quizás me voy a llevar una barrita y ya estoy metiendo bastante más cantidad de lo que hago. ¿Lo he tolerado bien? Vale, la próxima salida meto un poquito más y así me voy testeando, ¿vale? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que cada hora debo haber ingerido la cantidad buscada. Es decir, si buscamos 40 gramos, cada hora tengo que haberlo tomado, pero eso no significa que me lo tome todo de una, ¿vale? Que a veces existe ahí como unos nervios de, o que me tengo que tomar la barrita entera, porque es como me toca ahora, ¿sabes? Pues bueno, puedo tener una barrita, la puedo dividir en trozos, llevarla en el mayor, en el mayor troceada, por la mitad, por ejemplo, y cada 25 minutos o 20 minutos comerme la mitad. Y a lo mejor a los 45 minutos o a la hora me la he comido entera. Entonces,
no significa que me lo tenga que comer de una sola vez, sino que puedo dividir esas ingestas. O me tomo un gel, que a lo mejor estoy metiendo 25 gramos de hidratos de carbono, sigo pedaleando y en un momento determinado pues bebo un poquito de isotónico, sigo pedaleando y después me como, por ejemplo, 2 orejones. Pues ya está, a lo mejor he metido 40 o 50 gramos y ya está. En una hora lo he metido todo, ¿vale? Creo que me explico. Y luego también, pues lo que comentábamos, esa tolerancia a nivel intestinal, ¿vale? Debemos ir aumentando la cantidad de hidratos de carbono por hora progresivamente a lo largo pues, del tiempo y de las sesiones. Si soy un deportista que tengo una intensidad bastante alta y busco un rendimiento, voy a ser más demandante de hidratos de carbono, sobre todo también si tengo un porcentaje de grasa bajo, porque tampoco tengo tanta grasa como recurso energético, ¿vale? Y si tengo quizás un porcentaje de grasa, pues como la media, un poquito, ¿vale? Que a lo mejor me gustaría bajarlo un poquito más, pero tampoco lo tengo a nivel excesivo, es posible bueno, que como todo, pues va a depender y voy a quizás necesitar más parte de hidratos de carbono o menos, pues también por esa composición corporal que tengo, como comentaba al principio, ¿vale? Pero bueno, la idea sería ir testeándonos y simplemente pues teniendo en cuenta esto y lo que ya hacemos ahora, que es muy importante, ir aumentándolo progresivamente siempre que busquemos rendimiento en esas sesiones. Entonces, ¿cómo calculo todo eso? ¿Vale? Pues ¿cuánto tiempo dura la salida? Va a ser intensa, busco rendimiento, como comentaba. Pues si, por ejemplo, hago una bici de 3 horas y va a ser intensa y quiero meter, por ejemplo, 60 gramos de hidratos de carbono, pues 60 gramos por 3 horas que voy a meter serían unos 180 gramos de hidratos de carbono que necesito en toda esa sesión de entrenamiento, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, calculo, ¿vale? Con las opciones que te gustan, con las que ya has probado y sabes que te sientan bien, ¿vale? Deben sumar 180 gramos y luego ir tomando, sabes que te llevas todos esos 180 gramos y que eso te lo tienes que tomar a lo largo de la salida y habrás metido todo lo que necesitas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que metemos 180, pues 2 barritas, 2 geles y 90 gramos, por ejemplo, de polvos isotónicos diluidos en el bidón, ya lo tendríamos. A lo mejor podemos meter 2 barritas, un gel y un plátano y los 90 gramos. Podemos hacer las combinaciones que sean, o 2 barritas, 2 plátanos o un plátano y 40 o 50 gramos de orejones. Esto va a depender. Generalmente la mayoría de nosotros no metemos tantos hidratos de carbono en cada sesión, porque como comentaba, la mayoría hará 60 gramos quizás en toda la sesión. Entonces, esto sería quizás meter 60 gramos por hora. Si buscamos unos 30 o 40 gramos, pues si buscamos 30 gramos ya sería la mitad, ya sería 90. Entonces, podemos partir de ahí y poner como objetivo, pues, si tenemos, por ejemplo, pues una marcha ciclista, el día de la marcha sí que tendría que meter esto, sí o sí, porque busco rendimiento, ¿vale? Entonces, el día de la marcha, si lo voy a meter en simulacros y tiradas largas, lo habré tenido que probar, ¿vale? Entonces, pues eso, esa sería un poco como la idea. Si ahora mismo estoy saliendo bici por disfrutar, por hacer kilómetros y en esa salida no busco un rendimiento específico de tantos vatios y tanta velocidad, pues no necesitaré tanta cantidad, porque si al final no la utilizo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, simplemente para que tengáis más información. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues eso, miramos para saber esta parte de los 180 gramos, por ejemplo, miramos por las etiquetas que tenéis en casa ahora mismo de vuestros geles, vuestras bebidas isotónicas y demás, ¿vale? Miráis la cantidad y así podéis ir sumando, ¿vale? Las marcas muchas veces dan una cantidad orientativa, como decía la parte de, por ejemplo, el isotónico, en plan, utiliza 2 cacitos en el bidón, pero si lo toma alguien que sea, por ejemplo, un hombre de 80 kilos con un porcentaje de grasa de un 8%, con respecto a una mujer con un 20% de grasa, que sería óptimo también, no va a necesitar lo mismo. Pero al final los dos sujetos han comprado el mismo paquete, los dos han mirado cuánto hay que tomar y eso es lo que se toman. Entonces,
Eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que al final ponen una ración orientativa, pero eso no significa que todos necesitamos exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso es importante adaptar e individualizar, ¿vale? Y quizás podemos comprar otro producto pues, de otra marca que nos acople mucho más con respecto a sabor o a la cantidad de hidratos de carbono, porque quizás con ese gel no llego y me tengo que comprar muchísimos. Pues a lo mejor me compro otro que tiene 5 o 6 gramos más y me tomo menos geles, ¿no? Eso cada uno pues lo puede ir valorando. Yo os doy la información y luego vosotros ya vais valorando. ¿Vale? Entonces, como resumen, que ya estamos terminando y os dejo cenar. Como resumen, miramos las etiquetas de los geles, los isotónicos en polvo y las barritas, sumamos la cantidad de hidratos de carbono hasta conseguir el objetivo que buscamos, ¿vale? Puedes ayudarte también de alimentos, no necesariamente tiene que ser siempre pues geles, por ejemplo. Y luego aprovechar pues también que hay opciones, por ejemplo, en polvo para no comer todo el rato a nivel, no estar masticando todo el rato, ¿vale? Poder, creo que hay un micro abierto por ahí. Eso, aprovechar otras opciones, por ejemplo, en polvo, porque así puedo beber e introduzco esa parte de hidratos de carbono y no estoy todo el rato masticando. Entonces, conclusiones, ¿vale? Haberlo probado toda esta información, tanto esa carga, por ejemplo, de hidratos de carbono o esta sesión de los habituallamientos que nos pueden servir en las sesiones largas de bici cuando buscamos rendimiento, haberlo probado todo previamente, ¿vale? En los largos, sobre todo cuando queremos hacer algún tipo de competición o aunque sea dentro del mismo club, pero que buscamos ahí o que nos van a sacar del punto y nos van a llevar con el gancho, pues esas sesiones que a lo mejor no es una competición, pero buscamos ese rendimiento, podemos ir jugando con esto ya, ¿vale? Entonces podemos haberlo probado a los largos, utilizar pues varios sabores, varias texturas, porque a cada uno nos va a gustar una cosa, ¿vale? Siempre acompañar todo la parte de los hidratos de carbono con agua, aunque sean pequeños sorbitos, porque se absorben mucho mejor, porque si no cae como mucha concentración y no a todo el mundo le sienta bien, ¿vale? Debemos, pues eso, habituarnos a incluir varios geles para intentar entrenar ese intestino, sobre todo cuando sabemos que sí o sí lo tomaremos. Eso no significa que todo el mundo tenga que tomar sí o sí, pero si sé que más o menos sí que me sientan bien y que en competición o el día de la prueba o el día de la grupeta que me van a sacar de punto, al final voy a acabar tomando un gel, pues eso sí que lo tengo que ir entrenando, ¿vale? Y como siempre y como decía, pues esa parte de ensayo-error, ¿vale? Y no probar nada nuevo, sobre todo cuando de normal hacemos un tipo de pauta y después tenemos una competición y de repente no hemos metido geles en todas nuestras sesiones de entrenamiento y el día de la competición me meto geles, barritas, todo y no lo he probado antes. Eso es muy importante. Y siempre el día de la competición llevar a ser posible todos nuestros recursos. Que luego a lo mejor hayan habituallamientos, pero no sabemos qué marcas son, si nos van a sentar bien o no. Entonces, eso también sería importante, llevarlo nosotros y si luego a lo mejor queremos coger algo de los habituallamientos, pues bueno, lo cogemos, ¿no? Pero asegurarnos de que con lo que llevamos es lo que necesitamos y sabemos que nos sienta bien. Y bueno, con respecto a la parte de la carga, realizar una carga progresiva, ¿vale? Subiendo esa parte de los hidratos de carbono a lo largo de la semana y reduciendo la parte de grasa. Esto en realidad lo explico cuando hay o sea, esto es para competiciones, ¿vale? Pero como no sé si voy a tener la oportunidad de volver a explicarlo en otro momento, lo he querido meter para que al menos esa información la tengáis. Sé que actualmente no hay competiciones o no muchas, algunas están habiendo por ahí, pero bueno, el año que viene, que esperemos que todo esto vaya bien o en otro momento, habrán competiciones y al menos esto pues ya os lo lleváis para vosotros, ¿vale? Si tenemos problemas gastrointestinales, sí que sería interesante reducir la fibra, esto en los momentos de competición, ¿vale? Esa noche de antes, incluso el día de antes o 48 horas, depende si hay alguien muy sensible a la fibra, meteríamos menos vegetales y los cereales no integrales. Y luego, muy importante también en esa carga, comer hasta que estamos saciados, ¿vale? Esto no significa comer hasta morir, porque luego eso hay que digerirlo. Y necesitamos también tener un descanso lo más óptimo posible, sobre todo cuando vamos a competir, ¿vale? Entonces, no forzar ese sistema digestivo,
que al día siguiente, cuando vayamos a competir, pues ya va a sufrir un poco porque va a depender de la concentración de hidratos de carbono que meta, ese nivel intestinal y esa absorción también depende de las pulsaciones, del oxígeno que tengo, de si hay impacto porque hay muchos botes, entonces todo eso interfiere en ese proceso de digestión, ¿vale? Entonces necesitamos comer lo mejor posible, suficiente, pero no darme como decir, ¡buah! Como mañana compito, pues hoy se vale todo. Si quieres, después de competir, esa noche lo celebráis y ya hacéis lo que queráis, pero eso, como esa noche previa, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y Laura, esto es... perdona, Marina hace una pregunta, bueno, dice que si puedes dar unas pautas rápidas sobre pautas básicas para la nutrición a la hora de recuperar. ¿Qué cantidad de hidratos y proteínas debemos tomar? O algún ejemplo rápido para los entrenos o competiciones. Vale, si es después de una competición, ¿vale? Vamos a necesitar también esa parte de hidratos de carbono y proteína, porque para a nivel, pues eso, a nivel recuperar esas estructuras que seguramente a nivel muscular pues han sido dañadas. Entonces necesitaríamos sobre todo una cantidad de proteínas suficiente y luego una parte pues de hidratos de carbono. Y grasas justo después no sería necesario. Sí que es verdad que muchas grasas, pues como por ejemplo aguacate, salmón, aceite de oliva, es como que ese tipo de grasa, que sería monoinsaturada, es como antiinflamatorio. Entonces sí que lo podríamos utilizar, por ejemplo, en la cena de ese día de competición o, por ejemplo, un día de series que tengo un desgaste a nivel muscular mayor porque sí que estoy buscando quizás un poquito más de rotura a nivel muscular, pues esa noche puedo meter algo pues de grasa de calidad que me serviría un poco a nivel antiinflamatorio, por decirlo de alguna manera. Y proteína ahí siempre. No sé si contesto ahí. Porque a partir de los hidratos de carbono, o sea, lo que quieras, cada uno va a buscar, puede ser arroz, patata, boniato, pasta. Entonces, después de las sesiones, meter eso, hidratos de carbono y proteína principalmente. Y luego, así rápido, venga, que seguro que muchas lo estarán dudando. Esta ventana maravillosa que dicen, sí, después de competir tienes la ventana flipabólica esta, que puedes comer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Explícales un poquito eso. Vale. Sí que tenemos una ventana anabólica que sería de la parte de los hidratos de carbono. Generalmente cuando ha habido una demanda, nuestro cuerpo después quiere poner recursos para que se absorba lo máximo posible, ¿vale? Entonces, siempre va a haber una máxima absorción. O sea, realmente en esta ventana anabólica que se dan 2 horas para los hidratos de carbono, sí que es verdad que vamos a absorber más porque hay una ausencia y mi cuerpo dice, ostras, voy a llevar todos los recursos posibles porque así cuando entre lo puedo absorber y puedo recuperar, ¿vale? Pero hoy en día, sí, también es verdad que he tenido un día súper realmente sedentario, aunque haya hecho una sesión de bici fuerte, a lo mejor el resto del día he estado trabajando en la oficina. Entonces, tampoco hace falta como comer tanto en la mayoría de casos. Pero si tenemos en cuenta que hemos tenido una sesión muy intensa y que sí que busco como esa parte a nivel de recuperación, tendría como 2 horas de máxima absorción. Eso no significa que si pasan 3 no vaya a absorber, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Y generalmente a nivel de proteínas, que también se decía eso, por eso mucha gente va al gimnasio y después se toma el batido de proteínas en el vestuario, también se decía de media hora a 1 hora. Entonces, pues ahí tampoco no preocuparos porque la absorción de proteína post-entrenamiento puede ser incluso hasta 24 horas post-ejercicio. Y como seguramente vamos a meter una ingesta, pues no pasaría nada. No hace falta tomarse justo algo de proteínas
justo nada más estás antes de entrar a la ducha, ¿sabes? Que absorberlo lo vamos a absorber. Ahí tendríamos que tener cuidado con el alcohol. De eso no lo hemos hablado, pero sí. Me vas a quitar la cañita después de la competición. Ahí cada uno que haga lo que quiera. Que sea óptimo es diferente, pero bueno, sí. Si puede ser sin alcohol, eso sería genial. Porque, bueno, metemos hidratos de carbono de otra manera, pero claro, muchos dirán que es una cerveza, ¿no? Bueno, depende del día. ¿Más preguntas? No tenemos ninguna. Así que muchas gracias, Laura. Muy interesante, muchas gracias. Se queda corta en lo que dicen. Vale, ahora le estoy leyendo, ahora os puedo leer. Vale, genial. Pues nada, para mí ha sido un placer. Si alguien tiene más dudas, pues bueno, ahí tenéis el perfil de Instagram o el email de Strong. Y bueno, en la página web pues también nos podéis escribir. Si alguien tiene alguna duda, pues intentaré contestarlas. Pues muchas gracias, Laura. A vosotras. Un besazo. Pues nada, muchas Adiós. gracias. Acabo de grabar. Ahora sí puedo.